Feijóo habla de Sánchez como traidor de Europa y como pacifista de pacotilla. Hoy Feijóo contra Sánchez, así. Y algunos aún no entienden por qué señalan a España para hablar de el traidor de Europa. Lo que tiene que hacer Occidente es expandir sus valores. Eso es lo que defendemos los pacifistas de verdad y no los de pacotilla. El traidor de Europa, expandir valores y no como hacen los pacifistas de pacotilla. Y entre tanto el Papa contra Trump, PP y Vox no han condenado a Trump todavía. Manuel Rico. Bueno, yo creo que tiene una considerable empanada mental, vamos a ser suaves, ¿no? Los valores de Europa, de los que habla, que es lo fundamental, son los que están en el Tratado de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Y obviamente es la paz, es el respeto al derecho internacional, exactamente lo contrario de lo que han hecho el genocida de Netanyahu y Trump. Pero es que en Europa, yo no sé con quién habla él y quién le ha contado la gracieta del traidor de Europa, pero en Europa hasta Meloni, que es ultraderecha, se está distanciando de Trump y se está distanciando del Estado genocida de Israel, ¿no? Por lo tanto, en fin, te muestra pues el despiste habitual, vamos a decirlo suave, y ya se entiende por qué el PP no tiene ni siquiera un portavoz reconocible en política exterior, porque parece que es algo que no les interesa lo más mínimo. Bueno, pues Feijóo hablando del traidor de Europa, refiriéndose a España. Feijóo, para ser pacifista, no le hemos escuchado ninguna condena a ninguna de las guerras declaradas tanto por Trump como por Netanyahu desde Israel. Por lo tanto, yo creo que el pacifismo no tiene que ser de boquilla, sino que tiene que demostrarse en el día a día. Y comparto con Manuel en que el Partido Popular y concretamente Alberto Núñez Feijóo tiene que trabajar un poquito más el tema internacional. Yo creo que no es que no tenga asesores, es que él mismo se erigió en único responsable de la política internacional y desde luego no parece que la domine en absoluto. No solamente porque no tiene interlocutores en Europa o los que tiene no le transmiten la información correctamente, sino porque en el resto del planeta tampoco se puede decir que tenga mucho predicamento. Y respecto a Abascal, bueno, pues yo sinceramente hay muchas opiniones sobre por qué el partido de Santiago Abascal está estancado o decreciendo en las encuestas. Y yo creo que tiene mucho más que ver con su apoyo a Estados Unidos que con otros asuntos que le incomodan. Bueno, esto... La derecha está un poco desquiciada porque que prácticamente en la misma sesión parlamentaria diga usted a todos los dirigentes de izquierdas que traen son dictadores y al mismo tiempo decir usted es Orbán, es como elijan ustedes. Si atacan a Pedro Sánchez porque es fascista o si atacan a Pedro Sánchez porque es comunista. En realidad, en lo que se está convirtiendo Pedro Sánchez es en el general de la Rovere. La derecha le está convirtiendo en el general de la Rovere. Dijo una cosa el otro día que pasó muy desapercibida. Dijo, tenemos que construir un ejército europeo mañana. Lo que estaba diciendo de alguna manera es alejémonos de la OTAN. Claro, decir alejémonos de la OTAN en un contexto como en el actual, una semana antes de irte a China a saludar a Xi Jinping y trayendo aquí a Lula da Silva, a Gustavo Petro o a Claudia Sheinbaum, tiene un significado político internacional enorme que hace que muchísima gente fuera de España vea a Pedro Sánchez como una suerte de un nuevo Che Guevara. Y yo creo que él se ve cómodo en ese rol porque además está desquiciando a la derecha, que ya no saben. De hecho, es muy divertido ver la prensa de derecha, que ya las cosas del juez Peinado, las cosas de Koldo, las cosas de Ábalos, ya han visto como que eso no funciona y entonces están tratando de ajustar el mensaje, mientras que Pedro Sánchez está comodísimo porque las cosas que dice tampoco le están obligando a hacer nada concreto, pero se ha colocado en una posición en la que al dar toda la centralidad a la política internacional, en base a quién está con Trump y quién está contra Trump, puede darle la vuelta a lo que dicen las encuestas a nivel estatal. Bueno, pues el contexto que tenemos es este y la última hora es la que es. Un contexto en el cual, ojo, Feijóo habla de una traición de España en Europa, pacifistas de pacotilla. Y algunos aún no entienden por qué señalan a España para hablar de el traidor de Europa. Lo que tiene que hacer Occidente es expandir sus valores. Eso es lo que defendemos los pacifistas de verdad y no los de pacotilla. Pablo Iglesias, ¿cómo lo ves? O sea, creo que
En el Partido Popular y en Vox hay un problema muy grave ahora y es entender la política internacional y a partir de ahí construir mensajes que funcionen en la política española. Mientras que Pedro Sánchez lo ha entendido perfectamente. Pedro Sánchez se ha ido a hacer una foto con Xi Jinping. No es un gesto menor, pues decir de alguna manera en este momento pues que a lo mejor China es un aliado más sensato para España y para Europa que los Estados Unidos. Y Xi Jinping ha querido hacerse una foto con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez recibe este fin de semana en Barcelona algunos de los referentes fundamentales de la izquierda latinoamericana que han planteado una serie de discursos mucho más contundentes en política exterior. Pedro Sánchez sabe que si se sitúa a la izquierda, se aleja de Estados Unidos y adopta un discurso pacifista, que luego a lo mejor es verdad que no casa con lo que hace el gobierno, seguimos teniendo bases militares de la OTAN, compramos material militar a Israel, pero sabe que eso funciona en la población y que incluso eso podría cambiar el signo de las encuestas de los últimos años. En cambio, creo que en la derecha están en una posición de descoloque en la que el fantasma de 2004, cuando la política exterior les hizo perder las elecciones, podría volver a repetirse. Pepe Pezarena, quiero preguntarte, porque otro bulo, decir que Sánchez es como Orbán. Orbán es un tío de ultraderecha, muy de ultraderecha, pero ahora se le llama por parte del Partido Popular el Orbán del Sur a Sánchez. Ocurría esto en sede parlamentaria. Bolaños, Esther Muñoz. Usted lleva toda la legislatura llamándonos ultra, pero resulta que para Sánchez el ultra es usted. Ustedes se enfadan mucho porque decimos que Sánchez es el Orbán del Sur. Se enfadan cuando decimos que Sánchez es el último populista que va a caer en Europa. Ustedes que fingen alegrarse de que pierda Orbán mientras negocian a escondidas con los amigos de Orbán, ¿van a pasar ustedes por el aro del todo? No haga usted el ridículo comparándonos con Orbán. Son ustedes los que negocian con ellos. Ojo, hay otro bulo, decir que esto no tiene precedentes. Ha habido otras regularizaciones, pero Feijóo ha dicho. Es que no tiene ningún precedente. El gobierno sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos. Simplemente un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos. Bueno, yo creo que estamos ante una estrategia del Partido Popular que está asumiendo también en materia de inmigración el discurso de Vox. Yo me pregunto qué fue de aquella promesa de Alberto Núñez Feijóo hace 2 años, que en un discurso público dijo: los migrantes que viven en España, que trabajan con nosotros y que están en situación administrativa irregular, esos que no se preocupen porque nosotros vamos a dar solución. ¿Cuál es la solución que propone el Partido Popular? Es decir, en su disparatada escalada hacia ninguna parte, ha decidido que todo lo que viene de la mesa del Consejo de Ministros es no. Y en esta estrategia lo que hace es confundirse continuamente con el discurso de Vox y difundir informaciones o desinformaciones que lo único que hacen es contribuir al discurso del odio y erosionar la convivencia. Porque no le he escuchado a Feijóo decir nunca que del total de los inmigrantes que viven en España, solo el 5% entra de forma irregular en nuestro país, que el 95% utiliza los cauces administrativos ordinarios. Y tampoco le he escuchado nunca decir que los inmigrantes contribuyen y facilitan que la sostenibilidad de las pensiones en un futuro esté garantizada, además de pagar impuestos, como pagamos todos los demás. Sí, de bulos, otro que se está soltando, en este caso es Feijóo, los delincuentes y la regularización de personas migrantes. Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano. Pues eso que quería decir. Esto es un bulo como una casa. Manuel Rico, Marta Gómez Montero. ¿Él sabe además soltarlo y sembrar cizaña? Pregunto. Bueno, a ver, es un bulo. ¿Por qué se están esparciendo tantos bulos con esto de los migrantes? Te pregunto, Antón Losada, que hay mucha tela que cortar, pero lo primero que te quiero preguntar es esto, porque curiosamente están apareciendo PP y Vox alejados de lo que está diciendo la Iglesia, que a ver si ahora la Iglesia van a ser comunistas también. Bueno, aquí hay dos vectores que explican la posición tanto del Partido Popular como la de Vox. La primera tiene para explicar la diferencia con la Iglesia. El problema no es la Iglesia, el problema es Pedro Sánchez. Entonces, ni para PP ni para Vox, algo que haga Pedro Sánchez puede estar bien. Hay que estar en contra por principio. La Iglesia Católica no tiene ese problema.
La Iglesia Católica, pues habrá cosas que hace Pedro Sánchez que le parecen fatal, y lo ha dicho, y hay cosas que hace Pedro Sánchez y que le parecen bien, como la regularización, y lo dice. En el caso del Partido Popular y en el caso de Vox, cuando toda tu estrategia de oposición es Pedro Sánchez es el demonio no puede hacer nada bien, porque si no te quedas sin discurso en la oposición. ¿Y por qué tantos bulos? ¿Por qué funcionan, Jesús? Porque están consiguiendo que en lugar de hablar de la regularización, de las ventajas, de lo que supone, en lugar de contar la historia de esos miles de personas que están entre nosotros trabajando honradamente, ganándose la vida, buscando una oportunidad, en lugar de contar esa historia, en lugar de contar todo lo que vamos a ganar en términos económicos, en términos sociales, en términos de convivencia, ¿de qué estamos hablando? De los antecedentes policiales, de que si son violadores, de que si no son violadores, y por eso van a seguir con esa estrategia. Además, permíteme que te haga un vaticinio. Cada día el bulo más gordo, y será cada vez más gordo y más exagerado. Y Vox lo exagerará y detrás irá el Partido Popular, porque es lo que les permite marcar el debate público. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en el contexto internacional? Tenemos ahora mismo hasta el Papa contra Trump. Hoy Feijóo ha hablado de los traidores respecto a la posición de Europa y pacifistas de pacotilla, claramente refiriéndose a Sánchez de forma indirecta. Abascal hoy mismo ha dicho que comprende la posición de Donald Trump porque defiende sus intereses, pero al mismo tiempo hasta el Papa contra Trump. Pues es el mismo ejemplo que acabamos de ver en el tema de la regularización. Pedro Sánchez es el demonio, Jesús, convéncete. Entonces, Pedro Sánchez no puede hacer nada bien. Da igual que lo diga la Iglesia, que lo diga el Papa. Si mañana baja el mismísimo Jesucristo a decir que Pedro Sánchez ha hecho algo bien, ellos lo expulsarán de España por inmigrante ilegal y dirán que Jesucristo está equivocado. Si mañana baja cualquier otro Dios, cualquier otra deidad a decirnos que Pedro Sánchez tiene razón, pues también lo expulsarán de España por inmigrante ilegal y nos dirán que no tiene razón. Ese es el principal problema que tiene en este momento el Partido Popular. Vox tiene otro problema, que está en la misma estrategia de oposición y que además depende financieramente e ideológicamente de Donald Trump. Vox es una franquicia de la ultraderecha. Necesita que a Trump le vayan bien las cosas. Su destino está indefectiblemente unido al de Trump. ¿Por qué? Porque Trump es su política. Sus políticas son las de Trump. ¿Qué políticas tiene Vox en España? Que no sean las que venían de Hungría, de la Hungría de Orbán o de los Estados Unidos de Trump. Vox aquí es una franquicia, necesita que la marca madre vaya bien y no puede apartarse de la marca madre, porque entonces se queda sin discurso. Por eso, entre el Papa y Trump, la derecha española y la ultraderecha española siempre va a elegir a Trump. Entonces, PP y Vox no están en la línea de lo que está diciendo el Papa. Esto llegaba a sede parlamentaria diciendo Mar Espinar, socialista, se están quedando cada vez más solos. La respuesta de Ayuso es un bulo, el gobierno no está pactando con los ayatolás. Ocurría esto en sede parlamentaria. Tensión. A la hora de la verdad, tomándonos a todos por idiotas, imitan a su admirado Trump. Se está quedando sola con tanto servilismo. Al final la cofia la va a acabar llevando usted. Hasta Meloni ha abandonado el barco trumpista, señor Ayuso. Mire, frente al modelo del gobierno de España. Van ustedes ahora a convertir a España en la puerta de entrada de China, que lo mismo pactan con la derecha de Junts y del PNV, con China, con el régimen ayatolá. ¿Con el régimen ayatolá ha pactado España o es un bulo? Esther Palomera, y el discurso de se están quedando cada vez más aislados. Palomera, Marta, por favor. Que nos diga dónde y cuándo se han alcanzado esos acuerdos con los ayatolás y vamos, como corresponde, a dar fe de ello. En todo caso, fíjate, voy a discrepar de una cosa de Manolo. Dice, los despistados, Feijóo y Abascal. Yo creo que Abascal no está despistado. No. Está donde quiere estar. Sí, era ironía. Quiero decir, Abascal sabe o tiene decidido que tiene que estar del lado de Trump. Trump ya eligió en Europa quiénes tenían que ser sus socios. Y el que parece desorientado es Feijóo, que no tiene una posición en la que crea, sino una posición a la que se ve arrastrado por su dependencia de Vox. Creo que hay un matiz ahí que habría que subrayar. No, a ver, es obvio que Trump ha señalado a Abascal mientras él inclinaba la cabeza en asentimiento como su hombre aquí. También había señalado a Meloni, o sea que eso cambia y Meloni se dio cuenta. Abascal podría hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, Feijóo estaba siendo irónico con lo del despistado, sí, pero ciertamente no tienen una política exterior reconocible ni por sus propios votantes, creo yo. Bueno, desmentido y aclarado el bulo de que el gobierno pacte con los ayatolás, hay otro bulo, porque Figaredo, el ínclito Figaredo, claro, Sánchez va a estar en una cumbre, una reunión con dirigentes internacionales de Latinoamérica. No son dictadores, pues mal que lo diga el ínclito Figaredo. Esto es un bulo.
van a traer el sábado a todos los líderes internacionales que sistemáticamente atacan a España, a dictadores como Petro, Lula da Silva, la presidenta de México. No son dictadores, ¿no, Alberto? Eso es un bulo es un bulo tan grande como las patillas de Figaredo. Lo que está diciendo incluso la Iglesia ya en contra del contexto bastante generalizado. Resulta que están diciendo que Sánchez se queda al margen del mundo, pero pareciera que el mundo está más cada vez en contra de Trump. Bueno, a ver, es que es evidente, ¿no? Sí, la gracieta ya la ha utilizado en otras ocasiones, pero antes menciona a Meloni, pero bueno, la ultraderecha francesa hace tiempo que se ha desmarcado o que intenta desmarcarse de Trump. En este momento, el eje del mal en relación con lo que está ocurriendo, el genocidio en Gaza, van por el mismo camino en Líbano, la guerra ilegal en Irán. El eje del mal es Estados Unidos, Israel, que lo alimenta todo, y algunos despistados por el mundo, entre los que están Feijóo y Abascal, ¿no? Es una posición incomprensible. El otro día el Papa definió a Trump, sin llamarle Trump, como se hace diplomacia vaticana, malvado, prepotente y soberbio. Me parece que es difícil definir mejor al señor Trump. Bueno, pues aquí es que no hemos escuchado ni una palabra de Feijóo criticando realmente a Trump. Del lacayo Abascal no hablo. Pues que es algo alucinante para cualquier observador de la realidad. Es cierto que la Unión Europea también se ha quejado un poco de que no se expliquen los detalles de una regularización y que, como he dicho, yo a grandes líneas estoy a favor, pero creo también pues que bueno que ha habido algunos peros que se han corregido en el Consejo de Ministros del pasado martes. Yo remarco, un migrante que es un violador, que ha cumplido delitos del tipo abusar de una mujer, puede ser regularizado. Es que vamos, es que no, es que a ver, es que el certificado de penales está desde el principio y esas declaraciones que acabamos de ver del señor Feijóo son de ayer. Por lo tanto, él sabe perfectamente cuando hace esas declaraciones que son falsas. No, es que es indudable. Del principal partido de la oposición ha estallado contra el gobierno precisamente por la regularización de migrantes como David. Feijóo la considera un disparate, aunque dice eso sí que va a dejar las acciones legales en manos de las comunidades autónomas para ir contra esa norma. El gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante. Un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano. Esto de las palabras de Feijóo, esto de los antecedentes policiales, dice, los antecedentes son penales, ¿no? Es distinto notablemente una cosa de la otra. Tiempo récord, en un tiempo que es mínimo y que al final lo que va a producir y está produciendo ya es un efecto llamada evidente, porque las mafias, que son muy listas y que van a hacer negocio, lo que hacen es tratar de colocar a gente cobrando dinero, que se meten aquí, que les dan papeles que son falsos y como no tenemos medios suficientes para hacerlo en este tiempo, pues al final es un coladero. ¿Qué visión de España tienes? Bueno, oye, lo que dicen en Italia, lo que están diciendo en Francia, lo que están diciendo en otros países. Lo que acaba de decir que le dan papeles falsos y se cuelan, que esto es una... A ver, de verdad, que en serio. Ya, creo que a veces otra cosa es que, de verdad, lo que es complicado es conseguirlo. Pero que se te cuelen, pero que este es un país, escúchame, que esta es una administración europea de primer nivel. Que tú no puedes ir, por favor, explícale cómo funciona. Que tú no puedes ir a una administración europea de primer nivel con un papel falso y que te regularicen así como si nada, porque con un pasaporte falso, pero de verdad, Carlos, por favor, hombre, un poquito de respeto a nuestro mundo, la regularización de un poquito de respeto a nuestro propio país. Aquí y al final, pero ¿cómo que no? Es que solo un caso, no es otro tema, entra todo dentro de lo mismo. No, es que no es así. La realidad creo que la gente lo sabe. O sea, tengo un caso cercano de una persona a la que le han negado la nacionalidad, llevando 25 años viviendo en España, 25 años un colombiano, porque tiene unos antecedentes policiales de hace 18 años. O sea, si nos creemos que España es un coladero, es que no es verdad, es muy difícil. Es muy difícil conseguir papeles. En Europa ahora mismo están diciendo... No dicen eso, no dicen eso. Sí, es verdad. En Europa están, en la mayor parte de los países europeos, están en contra en la manera en que se está haciendo esta regularización aquí. Pero Feijóo sabe, tiene que saber, está obligado a saber de lo que dice. Y lo que dice Feijóo es mentira.
No, y eso es grave, Feijóo sí. es verdad, Sí, porque lo que dice Feijóo es mentira sobre este decreto. Otra cosa es que podamos abrir el debate de que en España hay gente que efectivamente, delincuentes que no se les expulsa. Eso es un tema, pero estamos hablando de una regularización extraordinaria, no estamos hablando de si se les expulsa o no. Y en la regularización extraordinaria, en el papel que nos hemos leído todos, que evidentemente interpreta mucho mejor la abogada, pero que todos nos hemos leído, el gran debate ha sido precisamente Feijóo tiene que saber por qué todos los periódicos hemos abierto diciendo que el Consejo de Estado le ha pedido al gobierno que endurezca el asunto de los antecedentes penales y que ponga que el gobierno efectivamente había buscado una fórmula, porque una de las cosas que pasa es que el 99,9% de la gente que se va a regularizar evidentemente no tiene ningún tipo de antecedente penal y es como tú y como yo, trabajadores normales. Sí. Y esa gente, si es de un país no como el tuyo y el mío, donde más o menos la administración funciona, sino viene de un país donde la administración es un caos, no funciona y le cuesta un montón conseguir esos antecedentes, pues resulta que no lo regularizan. No es poner el foco, como ha puesto Feijóo y como pone Vox, porque en este caso están exactamente en el mismo punto, poner el foco en que visualizar que la gente, que es lo que pasa y el ambiente que hay en las redes sociales, que va a venir una horda de delincuentes a regularizarse. Señores, es que no es eso bajo ningún concepto. Pregúntele a cualquiera que esté, las asociaciones que están metidas. Pero si no gustan las asociaciones, la Iglesia, los expertos en todo este tipo de cuestiones, la propia policía, pregunta a cualquiera. ¿De qué estamos hablando con esta regularización extraordinaria? Y no estamos hablando bajo ningún concepto, y es imposible porque el papel lo pone, de regularizar señores que roban carteras todo el día. Por favor, que no es eso. Pero, y Feijóo, y tú también creo que algo tienes que saber de este asunto, creo que todos los que estamos en esta mesa sabemos que esta regularización no es para darle papeles a un señor que roba carteras todos los días en Barcelona. Exige, por un lado, acreditar que no hay antecedentes penales en los países de origen o de residencia previos, que no hay antecedentes penales en España y que además no eres un peligro para la seguridad, y en ese no ser un peligro para la seguridad se miran incluso los informes policiales. Mira, es que, ahora vas tú. Pues. No, bueno, pero es que el tema de los antecedentes policiales también es importante, es decir, porque si no, puede haber personas que se dedican, por ejemplo, estos que se dedican al robo de menudeo, que puedes cometer, pues no sé, 500 robos y no te han condenado, porque como es menudeo no va a ningún sitio. Eso también nos tienes antecedentes policiales, pero no tienes penales, porque como no has sido juzgado, pues entonces yo creo que eso sí que tendría que ser considerado. Pero digo, mira, que es que se considera, ¿no? Es que se considera. Claro, es que se considera. Y se mira caso a caso. No, lo que aquí se pide es los antecedentes penales, el certificado de antecedentes penales. Si tienes un certificado de antecedentes policiales, esto, como no se ha llevado a juicio y no estás condenado, a ti te pueden regularizar. No. No, yo creo que sí. No, en absoluto. Tanto es así que... Un segundito, que tenemos una abogada precisamente que es la responsable jurídica del Movimiento por la Paz, que es a lo que se dedica día a día a esto. Bueno, la policía dice que sí. Eso no es así en ningún tipo de permiso inicial para una persona extranjera, en ninguno. Y tampoco es así en este procedimiento de regularización. Y el propio Real Decreto dice que además de no tener antecedentes penales ni en España, ni en su país de residencia, ni en el de origen, tampoco puedes representar una amenaza. ¿Y cómo representas una amenaza? Teniendo en cuenta la comprobación de los informes policiales. Sí, lo que ocurre es que lo que ocurre es que en ese momento igual no te regularizan, por lo menos que tengas esa tendencia. Y cuando resulta que se hace mal, porque se hace ya atropelladamente, deprisa, corriendo, y te tiene que sacar el Consejo de Estado los colores porque te dice, oiga, una declaración responsable, como que esto no... ¿Cambias? Bueno, cambias. A ver, haberlo hecho desde el principio. Bueno, pero a ver, digo, poco a poco, es que yo tengo varias dudas. Si alguien te dice, oye, hay que matizarlo antes de aprobarlo, pues lo importante es matizarlo y luego que cuando se apruebe con todas las garantías. Pero yo me pregunto, a ver si ustedes saben la respuesta. ¿Qué habrá cambiado en 2 años para que en 2024 el Partido Popular pusiese su firma a favor de llevar a cabo esta regularización? No, esta no, una regularización, pero no esta. Bueno, una regularización. Entonces, eso sí, pero una regularización, Silvia, bien discúlpame, hecha. que es simplemente que esta regularización, nos dice la experta, que es abogada, responsable jurídica del Movimiento por la Paz, que tiene todas las garantías, ¿no, María José? Tiene todas las garantías. Y volviendo al tema, es que
una persona no se regulariza ni con este procedimiento ni con cualquier otro procedimiento de la ley, procedimientos ordinarios de la ley del reglamento de extranjería. No hay persona extranjera que se regularice ni con antecedentes penales ni con un informe policial desfavorable. Bueno, se quedan aquí y al final... Bueno, pero no, ¿cómo que no? Es que solo casos, no es otro tema. Entra todo dentro de lo mismo. Las regularizaciones anteriores que ha habido en este país, algunas acometidas por el Partido Popular, son iguales de garantistas que esta. Eso dicen los expertos. Lo dice el propio Consejo de Estado. Lo dice, efectivamente. Yo no soy experta jurista, pero esto está perfectamente avalado y esto no es un instrumento que se saca de la manga al gobierno de Pedro Sánchez, como nos quiere hacer creer el Partido Popular. Bueno, fue un pacto con Podemos, que no se ha fue otra sacado cosa. de la manga el gobierno para polarizar y para alimentar a Vox en contra del PP y unas cosas que estoy escuchando tan complicadas y tan difíciles de argumentar que no comprendo. Vamos a ver. Esto llega al Congreso en 2024, en abril de 2024. Efectivamente lo aprueban todos los grupos menos Vox. 2 años antes comienza una iniciativa legislativa popular, 2 años antes, que en Andalucía fue muy potente, impulsada, que sepamos, por Andalucía Acoge, por Cáritas y por el Servicio Jesuita de Ayuda al Inmigrante, donde participan todas las patronales agrícolas del campo, de la fresa, todas, y donde los empresarios y la Iglesia van de la mano a presionar, recogen casi 650.000 firmas o 630.000 firmas, que son muchas para una iniciativa legislativa popular, y llega al Congreso. Se tarda 2 años en elaborar este decreto ley, 2 años en que esto salga adelante. ¿Cómo que esto se lo han sacado de la manga para polarizar y para generar un problema en este país? Bueno, porque lo normal, lo primero... Al menos, si te posicionas en contra de eso... No. Es que si se mezcla todo, entonces estamos, vamos. Porque efectivamente, regularización de todas las personas que están trabajando, por supuesto, tienen derecho y hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, no se puede hacer atropelladamente. El artículo, para dejar claro el artículo del decreto, el G, no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Esta circunstancia se acreditará mediante la comprobación de la inexistencia de antecedentes penales y la valoración del informe policial correspondiente. Este párrafo, si no lo ha leído Feijóo, que obviamente no tiene por qué, pero tendrá expertos que lo lean y le digan, oiga, igual resulta que tampoco lo ha leído la policía, hablemos con la policía. Los sindicatos policiales están diciendo ahora mismo que, primero, ellos no tienen prácticamente ningún papel, por eso se ha trasladado a otro tipo de funcionarios, cuando la policía aquí sí es importante. Y cuidado que no estamos, insisto, no estamos en contra de la regularización de las personas a las que, evidentemente, estando trabajando aquí de una manera ilegal, tienen derecho a que se haga, pero tiene que ser garantista al 100%, oye, o por lo menos tender. Para eso es esta redacción. Entonces, oye, pues habla con la policía, a ver qué te dice. La policía te dice que ellos tienen un papel residual que se les ha dejado fuera. ¿Qué tiene que ver el papel residual de la policía con lo que pone en el papel? Oye, pero, por favor. A ver, igual tú representas a la policía. Por un lado, respecto al efecto llamada, que una persona decida dejar su país tiene detrás muchísimas causas muy diferentes a lo que un país de la Unión Europea haga. Tiene detrás escapes de guerras, tiene detrás dificultades y desigualdades económicas, tiene detrás crisis climáticas. Una persona no decide un movimiento migratorio porque el Gobierno de España haya aprobado un procedimiento de regularización, por un lado. Por otro lado, efectivamente el contexto de Europa es diferente al contexto de España. Aún así, países europeos han acometido procedimientos de regularización. Lo ha hecho Italia, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Portugal. Y España. El contexto es diferente y a Dios gracias, porque se están situando desde hace muchísimos años en un punto de control, en un punto securitario, y en ese contexto España está siendo quien está abogando por un modelo de defensa de derechos que dice mucho del tipo de sociedad que somos. Yo, María José, sí quiero que quede claro, porque hay espectadores que pueden estar en ese caso, que sean empleadores de una persona que en estos momentos esté en situación irregular. Ellos pueden contribuir haciéndoles una oferta de trabajo. Quiero que quede muy claro, si ellos hasta ahora les hubiesen tenido en su casa, pagándoles en negro, ¿sufrirían alguna sanción?
si esa persona reclamara ese reconocimiento de la relación laboral, eso podría llevar a una sanción de seguridad social. Pero por regularizar a esa persona. Por regularizar no se corre ningún riesgo. María.